buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia número 4, denominada Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, que hace parte del quinto ciclo de capacitaciones en TIT, en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEAD, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. En el marco de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión del estado de emergencia que establecen el uso preferente de los medios tecnológicos en los trámites judiciales, resulta necesario adoptar un conjunto de estándares para la adecuada gestión de los documentos electrónicos como soporte y evidencia de la actividad judicial y que sirva de insumo para el proceso de transformación de la rama judicial. En tal sentido, y con las 3 videoconferencias realizadas en las semanas anteriores sobre este tema tan importante como es el protocolo expedido para responder a estas necesidades, hoy se hará un repaso de los temas ya vistos y sobre todo se dará respuesta a las múltiples preguntas que en el chat de las capacitaciones se han realizado y asimismo en el correo creado para resolver estas dudas sobre este tema para dar finalmente por parte de nuestro formador unas conclusiones necesarias sobre la temática. El día de hoy contamos de nuevo con la participación del doctor Alexander Colmenares Barón, egresado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado para instituciones públicas y privadas del país en calidad de formador, asesor y consultor para la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de gestión documental. En la actualidad, el doctor se desempeña como jefe de gestión documental del Centro de Documentación Judicial CENDOC. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Alexander Colmenares nos dará las conclusiones finales a estas 4 videoconferencias que se han dictado y asimismo dará un resumen desde el principio de su presentación para dar, como les dije, contestación a todas estas preguntas que fueron formuladas en las 3 videoconferencias anteriores. Como siempre, doctor Colmenares, tiene usted el uso de la palabra. Gracias y bienvenido. Doctora Mónica, muchas gracias y muy buenos días. Un especial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Unilla, y a todas las personas que hasta ahora se encuentran conectadas a esta videoconferencia. Como usted lo mencionaba, doctora Mónica, y bueno, primero agradecer nuevamente el espacio que posibilita la Escuela Judicial para compartir estos elementos principales, importantes, esenciales, relacionados con el protocolo para la gestión de documentos electrónicos. Esta es, como usted lo mencionaba, doctora Mónica, la 4ª de una serie de videoconferencias relacionadas con este tema, en la que quiero aprovechar para repasar algunos de los contenidos ya vistos, hacer énfasis en alguna información y eventualmente poder complementarla a partir de las inquietudes que los usuarios nos han hecho llegar a los canales habilitados para recibir dichas inquietudes. Algunas de esas inquietudes ya se han venido resolviendo a través del medio que es el correo electrónico. Otras más las estamos estudiando en este momento, levantando una información adicional necesaria para en los próximos días dar respuesta pertinente a todas las inquietudes presentadas. De esta manera, procedo a compartir una presentación para que podamos seguir la temática programada para el día de hoy. Recordemos inicialmente que el protocolo surge como respuesta a las disposiciones de las recientes normas expedidas tanto por el Gobierno Nacional como por el Consejo Superior de la Judicatura, que establecen el uso preferente, la prevalencia de los medios electrónicos para la gestión y trámite de cualquier actuación judicial. En esa medida, requerimos de una serie de estándares y de pasos básicos, sencillos de ejecutar, pero muy importantes, para garantizar que nuestros documentos electrónicos cumplan y garanticen la misma finalidad y tengan la misma eficacia que los documentos en papel.
Es decir, todo esto es para garantizar que los documentos electrónicos en realidad los podamos considerar como equivalentes funcionales, es decir, que sirven para los mismos propósitos que los documentos en soporte papel. De esta manera, veíamos cómo el objetivo general de este protocolo, que fue expedido mediante circular PCSJ 20-27 de junio de este año, el principal objetivo del protocolo es brindar parámetros y estándares para la producción, gestión y tratamiento de los documentos y expedientes electrónicos con el fin de contribuir a garantizar su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad durante todo su ciclo de vida. Esto en el marco de las medidas adoptadas por la propagación del COVID-19 y la perspectiva de la transformación digital de la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Y desde aquí comienzo, digamos, a dar respuesta a algunas de las inquietudes que nos han planteado frente a estos temas. La aplicación del protocolo es inmediata, el protocolo lo debemos aplicar desde ya, porque a partir justamente de las medidas tomadas en el marco o con ocasión del COVID-19, ya se están generando documentos electrónicos, ya estamos recibiendo documentos electrónicos y de esta manera, desde ya, desde ahora mismo, debemos garantizar una adecuada conformación del expediente. Sin embargo, y lo último que vemos aquí en esta diapositiva es la perspectiva de la transformación digital de la justicia. Esto que empezamos a hacer desde ahora también va a ser de mucha utilidad para los siguientes pasos que se van a dar en la rama judicial en el proceso de transformación digital de la justicia. Desde el Consejo Superior de la Judicatura se están, digamos que adelantando las gestiones necesarias con miras a adquirir una herramienta integrada para la gestión judicial, herramienta integrada que contendrá, por supuesto, funcionalidades muy importantes para la gestión de los expedientes. Entonces, estas pautas que de alguna manera comenzamos un poco más manual a realizar desde este momento con las herramientas con las que contamos actualmente en los despachos judiciales, nos van a ser de mucha utilidad para los pasos siguientes que se van a dar dentro de este importantísimo proceso de transformación digital de la justicia. Recordemos que en las dos primeras videoconferencias sobre este tema, vimos cómo a través de 4 pasos con sus correspondientes actividades damos cumplimiento a los lineamientos técnicos establecidos en el protocolo. Estos 4 pasos, a manera de resumen y de síntesis, son los siguientes. Unas pautas en primer lugar para la producción de los documentos. Pautas relacionadas con cómo recibir de manera adecuada los documentos. Veíamos que importante la utilización de los canales oficiales de información, importante el uso de formatos estándar para garantizar la disponibilidad de esa información a lo largo del tiempo. Veíamos unas pautas para la creación de los documentos y en esa materia hablamos de la importancia de utilizar la firma electrónica recientemente adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura, el aplicativo de firma electrónica, o los otros mecanismos de firma electrónica que ciertas especialidades o instancias ya vengan utilizando, pero siempre la importancia de que los documentos cuenten, los que deban contar con esa seguridad, siempre tengan una firma electrónica. Y veíamos unas especificaciones básicas para la digitalización de los documentos. Más adelante vamos a retomar algunas de estas indicaciones para ampliar la información. El segundo paso es la conformación del expediente y vimos cómo podemos aplicar unos lineamientos sencillos para garantizar que la integridad del expediente, es decir, que se conforme de manera completa con todos los documentos que hayamos recibido o hayamos producido, y vimos cómo también el orden de los documentos resulta importante, no solo para la gestión de los servidores judiciales al interior de los despachos, poder acceder fácilmente, eficazmente a la información, sino para brindar siempre un muy buen servicio hacia los usuarios externos y garantizar esa disponibilidad y clasificación de la información, no solo en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Veíamos como tercer paso la manera adecuada de identificar tanto las carpetas que van a contener los archivos como los mismos archivos, unas reglas semánticas y el uso de ciertos caracteres o el no uso de ciertos caracteres con el fin de facilitar futuros procesos de migración de la información, de copias de seguridad
o de acceso mismo a la información. Y por último, vimos cómo a través de dos mecanismos que son el foliado electrónico y el índice electrónico de los expedientes judiciales, vamos a garantizar el control necesario para nuestros expedientes judiciales, para garantizar no solo la autenticidad, sino también la integridad, la fiabilidad y por último, siempre tener una disponibilidad a los expedientes. Estos 4 pasos los van a encontrar ustedes en las grabaciones de las videoconferencias anteriores, que más adelante vamos a indicar en qué sitio web los van a poder encontrar. Bien, voy a través de las siguientes diapositivas, a referirme a ciertos temas en particular para ampliar alguna información relacionada con estos temas y para responder a inquietudes que han sido recurrentes de parte de los asistentes a las anteriores videoconferencias, bien sea que las han formulado a través del chat de la rama judicial o a través del correo electrónico que habilitamos en el SENDOC. Hemos reunido las diversas inquietudes, hemos identificado las que presentan una mayor recurrencia y voy a entonces utilizar este espacio para dar respuesta a algunas de ellas. En primer lugar, cuando hablamos de la conformación inicial del expediente, vimos cómo hay 3 escenarios posibles dependiendo del soporte con el que se haya dado inicio a ese expediente judicial y dependiendo pues de las características y de las posibilidades que han tenido los diferentes despachos judiciales. El primer escenario se trata de que cuando el expediente inició con documentos en soporte papel y no han sido digitalizados, es decir, no han sido escaneados. Nos han preguntado mucho si entonces el protocolo se puede comenzar a aplicar a partir de este momento y esa parte que se inició en soporte papel, dejarla en ese soporte. Claro, la respuesta es que en este momento, si un determinado despacho judicial o un grupo de despachos judiciales no cuentan con los recursos necesarios, las posibilidades para digitalizar la parte que se inició en soporte papel, por supuesto, las pautas de este protocolo pueden comenzar a partir de ahora, a partir del momento en el que se empezaron a recibir o generar los documentos de manera electrónica, conservando esa parte que ya está producida en soporte papel y vamos a ver más adelante a repasar cómo a través del índice electrónico vamos a relacionar las dos partes para que mantengamos digamos, la integridad del expediente. Pero sí, por lo pronto y mientras avanza el plan de digitalización planeado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura, esa parte que está en papel, si no ha sido digitalizada, puede seguirse conservando de esa manera y más adelante las vamos a relacionar con la parte que está en soporte electrónico. El siguiente escenario es también pues, cuando el expediente inicia con documentos en soporte papel, pero estos ya fueron digitalizados. También hay un grupo importante de despachos judiciales que ya han ido avanzando, digamos que han tenido muchos avances en materia de digitalización de los expedientes, entonces en esos casos pues ya va a ser más sencilla la integración con el resto de los documentos, pero ese es el segundo escenario, expedientes que iniciaron en papel, pero ya el despacho judicial pudo digitalizarlos y en este momento simplemente continúa diligenciando el índice con los nuevos documentos que se generan. Y el tercer escenario son los expedientes que inician desde el momento cero con documentos electrónicos, con documentos nativos electrónicos. Serán, con toda seguridad, pues expedientes creados muy recientemente, en los cuales ya no se utilizó el papel como originador del expediente, sino que desde el inicio se tuvo un expediente conformado con documentos electrónicos. Frente a ese primer escenario, cuando el expediente inició con documentos en papel y no han sido digitalizados, debemos recordar las 4 pautas a tener en cuenta para este caso. La primera, la parte que se encuentra en soporte papel debe seguirse manteniendo con las mismas pautas y los mismos controles con los que se ha mantenido hasta ahora. Es decir, tradicionalmente los documentos en soporte papel en los despachos judiciales se ejercían ciertas actividades para controlar su contenido y para garantizar que estuvieran completos.
Por ejemplo, se hacen carátulas para identificar el contenido de los expedientes, se realiza la foliatura o la foliación o la numeración de cada uno de los folios de ese expediente físico para garantizar que no hayan inclusiones o extracciones indebidas. Se hace una ordenación, digamos, los documentos se van disponiendo de manera cronológica dentro del expediente, hay un orden dentro del expediente y todas esas mismas pautas se deben mantener y se deben seguir realizando para esos documentos que están en soporte papel y los que eventualmente se reciban más adelante en soporte papel. Eso lo vamos a ver aquí en el punto 3. La última parte de este primer punto es que se conservan según el plazo establecido en las tablas de retención documental. Es decir, bien sea que los expedientes que iniciaron en soporte papel hayan sido escaneados o no hayan sido escaneados, este soporte papel constituye el soporte original en el que fueron recibidos esos documentos en la rama judicial. Es el documento original y, por tanto, no vamos a prescindir del papel, no lo podemos suprimir, sino que lo vamos a mantener por los mismos tiempos que está establecido en las tablas de retención documental. Ese factor es muy importante porque el tipo de digitalización que se está adelantando en este momento no es con miras a suprimir el soporte papel, sino con miras pues a tener un expediente que nos permita una gestión eficaz y muy efectiva de los procesos judiciales, pero no para suprimir en este momento el soporte papel. La segunda pauta a tener en cuenta es que los documentos que dan continuidad al expediente deben ser, en lo posible, nativos electrónicos, deben ser electrónicos, es decir, no se deben imprimir. Sin embargo, y de eso se trata el tercer punto, sin embargo, siempre va a existir la posibilidad de que se reciban nuevos documentos en soporte papel de parte de un externo, de parte de un sujeto procesal que por X o Y motivo no contó con los medios tecnológicos para hacerlo de manera electrónica, entonces nos va a presentar unos documentos relacionados con algunas actuaciones judiciales en soporte papel. En este caso, nuevamente, por tratarse del soporte original del documento, ese soporte papel lo vamos a integrar con la parte que ya venía en papel, lo vamos a ubicar al final de manera que se conserve ese orden cronológico de los diferentes documentos y vamos a continuar la foliación. Vamos a continuar la foliación como iba. Digamos que, por supuesto que esa foliación ya no va a corresponder a la foliación que tenemos en nuestro expediente electrónico. No hay ningún problema, porque esa foliación que van a tener los documentos en papel es para efectos de garantizar que ese soporte, esos que están en ese soporte, estén completos, que no falta o sobra alguno, y para poderlo relacionar después en el índice. Pero la foliación completa del expediente y el instrumento de aquí en adelante principal para el control de nuestros expedientes judiciales será el índice electrónico. Entonces no hay ningún problema con que encontremos que vamos a incorporar de manera intercalada, llamémoslo así, ciertos documentos en soporte papel, porque el control completo lo vamos a tener es en nuestro expediente electrónico. Pero entonces, importante, lo que ya teníamos en soporte papel, lo mantenemos en ese soporte, lo conservamos de acuerdo con las pautas dadas y las tablas de retención documental, y lo nuevo que se reciba en soporte papel lo vamos a integrar a ese expediente que ya traíamos en ese soporte y vamos a continuar la foliación. Nos han preguntado también mucho qué pasa si el expediente nació con documentos electrónicos, pero eventualmente recibimos documentos en soporte papel. Lo mismo. Aunque el expediente haya nacido en soporte electrónico, es decir, que no tenemos de manera previa un componente en soporte papel, al recibir alguna actuación judicial, un documento derivado de una actuación judicial que nos lo presenten en soporte papel, pues vamos a, digamos que a abrir un expediente iniciando con esos documentos que llevamos, lo vamos a marcar con una carátula para que nos permita no solo asegurar la conservación de ese documento que hoy recibimos en soporte papel, sino de los que eventualmente se reciban a futuro relacionados con ese mismo expediente. Esa es, digamos que con eso damos alguna información adicional y una claridad respecto del manejo de esos expedientes híbridos, sobre lo cual nos han preguntado mucho. También digamos que hay una recomendación que me parece que se puede implementar en general en los despachos, y es que en ese componente que está en soporte papel, en la carátula de esos expedientes,
donde se identifica el contenido, se puede perfectamente hacer una alusión a que ese es un expediente híbrido. Podemos escribir, si se quiere, entre paréntesis, expediente híbrido, en esa carátula de la parte que está en papel, de manera que cualquier persona que tenga ese expediente y lo primero que ve es la carátula, va a saber que ese expediente se complementa con documentos que están en soporte electrónico y los cuales va a poder controlar o va a encontrar, digamos, en la respectiva carpeta. Entonces, bien se puede hacer una anotación en la carátula de los expedientes físicos que indique que se trata de un expediente híbrido. Recordemos que híbrido consiste en que tiene un componente en soporte papel y otro componente en soporte electrónico. Por último, frente a ese tema inicial de los expedientes híbridos, recordar que las dos partes del expediente, tanto la física como la electrónica, forman una sola unidad documental y por tanto se deben asociar en el índice o se deben asociar a través del índice electrónico. ¿Qué pasaría? Y vamos a ver un ejemplo como del índice del expediente electrónico. En términos generales, y nuevamente retomando lo que indican las normas sobre esta materia, las normas recientes, la prevalencia van a ser los documentos electrónicos. La prevalencia también será que los documentos en papel puedan haber pasado por un proceso de digitalización. Por eso es que vemos cómo en la columna de origen tenemos documentos tanto digitalizados como electrónicos. Sin embargo, existiendo la posibilidad de que a futuro recibamos un documento en soporte papel que por alguna razón no pudo ser digitalizado en el despacho judicial, ese documento en papel lo vamos a organizar allí como estábamos hablando anteriormente y también lo vamos a registrar en este índice electrónico. Pensemos, por ejemplo, que este documento que estoy marcando en la fila 15, esta solicitud de desacato, se encuentra en soporte papel y no pudo ser digitalizada. Lo vamos a registrar igual, porque sigue llamándose igual, esté en papel o esté en formato electrónico, en soporte electrónico. Vamos a registrar la fecha del documento, vamos a registrar la fecha en la que lo registramos en este índice. Vamos a registrar de la misma manera el orden de ese documento dentro del total de los documentos que conforman el expediente. Vamos a escribir el número de páginas que contiene. La única diferencia va a ser que aquí, en la columna de formato, pues ya no se va a tratar de un PDF, sino que vamos a escribir que se trata de un documento que está en soporte físico. Esta información sobre el tamaño del archivo la podemos obviar porque al tratarse de un documento que no es electrónico, pues no aplica, digamos, esta información en kilobytes o en megas o la unidad de medida que corresponda. Y aquí en origen, de la misma manera, podemos repetir la información y vamos a decir que se originó de manera física. Ahora bien, como mantenemos esa buena práctica de foliar esos documentos que están en físico, el componente que está en soporte papel, es decir, que este documento que yo estoy relacionando en el índice va a estar foliado, puede resultar muy útil para varios efectos que en el campo de observaciones relacionemos los folios, el número de folios a los que corresponde este documento allá en nuestro expediente físico. Entonces bien podríamos escribir folios. Si dijimos que esto tiene, digamos, folios 72 al 75. De hecho, podemos complementar la información del índice indicando que esto se encuentra en el archivo de gestión juzgado. Ya hemos mencionado anteriormente en la parte del encabezado del índice de qué juzgado se trata. Así que podemos mencionar para cualquier persona que consulte nuestro índice electrónico que en efecto ese soporte papel se encuentra en el archivo de gestión del juzgado y que corresponde en ese expediente a los folios, en este caso de ejemplo, del 72 al 75. La conclusión frente a este tema es que entonces, sin importar el soporte de los documentos, sin importar el formato, sin importar si los recibimos o fuimos nosotros quienes lo generamos, sin importar si fueron digitalizados o no,
En este índice vamos a encontrar la totalidad de los documentos que conforman el expediente y es justamente por eso la garantía o una de las garantías de integridad total de ese expediente. Es decir, que se encuentra completo y que no ha sido alterado. Porque como vamos a repasar también más adelante, este formato se va a firmar electrónicamente. Entonces, eso quería aprovechar este nuevo espacio para aclarar esos temas respecto de los expedientes híbridos. En segundo lugar, en cuanto a los formatos estándar a utilizar para nuestros expedientes judiciales electrónicos. Vimos que la utilización de formatos estándar es importante para garantizar que podamos acceder a la información, no solo ahorita, sino en 1, en 10 o en 20 años, que no tengamos inconvenientes por cambios de software, cambios de hardware, cambios de sistemas operativos, sino que lo que nos permite estos formatos estandarizados que justamente vamos a poder acceder a la información sin importar las características tecnológicas con las que contemos. En esta medida veíamos cómo siempre es posible, siempre será posible pedirle a los usuarios que remitan al despacho judicial la información en este tipo de formatos estándar. A los usuarios perfectamente se les puede pedir que remitan la información en los usuarios estándar. Eso ya viene sucediendo, por ejemplo, con el aplicativo para la radicación o para la recepción de documentos de tutelas y habeas corpus, en donde el único formato permitido es el PDF. Y de esa manera se le indica a los usuarios, así que los usuarios ya están cargando información en PDF respecto de esas demandas de tutela o habeas corpus y ya nos llegan en PDF a los despachos judiciales, con lo cual se minimiza la necesidad, digamos, de hacer conversiones de documentos al interior de los despachos judiciales. Nos han preguntado cosas como que si se reciben documentos electrónicos que contienen imágenes, que contienen fotografías, si se deben convertir a PDF. No. Los únicos documentos que se deben convertir a PDF son los documentos de texto, los documentos textuales. Justamente por eso vemos que en este cuadro que los documentos como de imágenes, fotografías, tienen sus propios formatos estándar aprobados, avalados. Generalmente van a ser JPG, .jpg o .jpeg o .tif. Entonces, ese tipo de contenido, como las fotografías, como las imágenes, tienen sus propios formatos estándar, no deben ser convertidos a PDF. Y asimismo, pues ocurre con los formatos de audio y los formatos de video. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de pedirle a los usuarios que nos envíen ya los documentos en estos formatos estándar, de manera que nosotros como servidores judiciales no tengamos que convertirlos. Vimos también, y quiero hacer algún énfasis en eso, en que vamos a tener sí que convertir cierto tipo de documentos como los correos electrónicos. Vimos que la información, digamos, relevante de un correo electrónico no solo son sus archivos adjuntos, sino que el mismo cuerpo del correo electrónico y su encabezado contienen información importante que en muchas ocasiones vamos a querer salvar, vamos a querer preservar junto con los archivos adjuntos porque nos dan información de contexto, como quién lo remitió, cuándo lo remitió, fecha, hora exacta, el asunto y cualquier otro contenido que tenga el cuerpo de ese correo. Para esa conversión, y esto es algo que nos han preguntado en algunas ocasiones, vimos cómo convertirlo utilizando nuestro correo electrónico de Outlook en la versión web. Y nos decían que cuando quienes utilizan la versión de escritorio de Outlook, no la versión web, la conversión no se hace de la misma manera. Tienen toda la razón. Vamos a ver entonces, vamos a recordar cómo se hace en la versión web y vamos a ver cómo se hace en la versión de escritorio del correo electrónico. En esta versión web veíamos que, vamos a utilizar de ejemplo un correo electrónico de esos que están en esta bandeja, veíamos cómo a través de las funcionalidades que nos aparecen en los 3 puntos que encontramos en la parte superior o en los mismos 3 puntos que encontramos en la parte derecha, en ambos menús vamos a encontrar una opción que se llama imprimir. Aquí la vemos y en los 3 puntos de la parte superior la vemos también aquí, imprimir. Vamos a dar clic en esa opción, nuevamente vamos a dar clic en imprimir y ya el sistema nos muestra una
previsualización del documento en formato PDF. Siempre vamos a asegurarnos que aquí en destino seleccionemos la opción que dice guardar como PDF y ya de ahí en adelante solo resta decirle guardar, escoger la ubicación que queremos para nuestro archivo. En este caso lo voy a descargar en la carpeta de descargas de mi escritorio. Le daríamos el nombre que corresponda y le decimos guardar. De esa manera, perdónenme un segundo, de esa manera cuando nos vamos a descargas en nuestro explorador de nuestro sistema operativo, vemos que ese correo electrónico ya se encuentra aquí en formato PDF, preservando esa información de contexto que puede ser muy importante guardarla junto con los archivos adjuntos que también nos hayan enviado. También nos han preguntado si ese correo electrónico que remite un archivo adjunto y cuando convertimos el correo a PDF, deberíamos unir el PDF del correo electrónico con los archivos adjuntos que nos hayan enviado, en caso de que también, por ejemplo, sean en formato PDF. La indicación frente a este tema, la indicación general es que no. La idea es que se mantengan como archivos independientes y de esa manera los podamos registrar en el índice de manera independiente, porque aunque están, por supuesto, relacionados con un mismo tema, la idea general es no alterar de ninguna manera el contenido original que hemos recibido, por ejemplo, en esos archivos adjuntos. Si yo utilizo un aplicativo, por ejemplo, para unir esos dos PDFs, ya estoy de alguna manera alterando la información original que he recibido en ese archivo adjunto. Por tanto, la indicación frente a ese tema es sí convertir el correo a PDF, pero el solo correo y relacionarlo de manera independiente. Primero te relacionaremos el correo de remisión en el índice, después relacionaremos los archivos adjuntos sin que sea necesaria o recomendable la unión de esos dos archivos, de esas dos informaciones en un mismo archivo. Si no utilizamos la versión web de nuestro servicio de Outlook, sino utilizamos la versión de escritorio, ustedes van a ubicar el aplicativo donde sea que lo tengan instalado en su propio equipo. En este caso yo lo encuentro aquí. Y esta, pues, es el mismo servicio de correo electrónico, es el mismo Outlook, pero ya no utilizado a través de nuestro navegador web, sino utilizado a través de la aplicación de escritorio. En este caso, vamos a utilizar el mismo correo electrónico. En este caso, la opción de imprimir ya no nos aparece en los tres punticos que están en la parte superior. Estas son otras funcionalidades, sino que para convertir este archivo a PDF simplemente vamos a utilizar el menú que está en la parte superior izquierda de archivo, y en archivo vemos la opción de imprimir con exactamente las mismas características que lo veíamos en la otra versión. Vamos a decirle, escoger la opción que imprimir a PDF, y cuando le decimos imprimir, de nuevo nos va a preguntar que dónde lo queremos guardar y lo convertiremos de la misma manera. Entonces, en ambas versiones, bien sea web, bien sea archivo de escritorio, vamos a encontrar la opción para imprimirlos, para convertir los documentos a PDF. Nos han preguntado cómo convertir, por ejemplo, el índice electrónico que está en formato Excel. Al final, cuando se debe cerrar el expediente, cuando se debe cerrar el índice y convertirlo a PDF, ¿cómo se convierte? Bien sea que se trate de un documento en PDF, como el que estamos viendo en pantalla, que es justamente el ejemplo del índice, o bien que sea que se trate de un documento en Word, la opción siempre la vamos a encontrar igual que en el Outlook de escritorio. Aquí en el menú de archivo, y le vamos a decir guardar una copia. Vamos a guardar una copia de este índice en formato PDF. Vamos a decirle que la vamos a guardar también en nuestra carpeta de descargas. Escogemos de este menú donde nos pregunta el tipo de archivo en el que queremos guardar esa información. No la vamos a guardar entonces en Excel, que es la opción que viene predeterminada, sino la vamos a guardar en PDF. Aquí en este menú a todos les debe aparecer la opción de PDF y le vamos a decir guardar. Y vemos cómo, entonces, de manera muy sencilla, ese índice electrónico de nuestro expediente judicial
que nació como un archivo de Excel y que durante todo su trámite lo tuvimos en Excel justamente para poderlo editar, para poderlo alimentar, pero al final, cuando se cierra el expediente, cuando se cierra el índice, de esta manera lo convertimos y lo vamos a tener así, de manera ya inmodificable, porque además el índice se va a firmar electrónicamente. Entonces, esa es la manera de convertir nuestro índice de Excel a formato PDF. Por último, también mencionar que cuando eventualmente recibimos documentos que están comprimidos, archivos que están comprimidos utilizando cualquiera de los aplicativos del mercado, en este caso este logo corresponde a WinRAR, pero tenemos WinZip, tenemos otro tipo de compresores. La idea general frente a estos casos siempre será descomprimir los documentos para almacenarlos de manera descomprimida en nuestra carpeta del expediente electrónico y para relacionarlos también de manera descomprimida en nuestro índice. ¿Esto por qué? Por la misma razón de asegurar la mayor disponibilidad de la información a futuro. Cuando yo tengo un archivo en PDF, yo sé, porque ya internacionalmente está, digamos, estandarizado el tema, aprobado, yo sé que esto lo voy a poder abrir en cualquier momento, en cualquier condición. Sin embargo, yo no tengo la certeza de que estos compresores, que finalmente están empaquetando varios archivos, estén disponibles en 5 o en 10 años. Y es posible que la información me pudiese quedar allí encapsulada, empaquetada, comprimida, y no poder tener acceso a ella en un futuro. Entonces, digamos que por esa razón también es aconsejable siempre descomprimir los documentos antes de guardarlos en el expediente. Vimos en las videoconferencias anteriores algunas especificaciones básicas para digitalizar los documentos, la resolución a utilizar, el formato de salida. Les hicimos énfasis en que las especificaciones completas sobre la digitalización están contenidas en el protocolo, en el anexo 3 de ese protocolo. En el anexo 3 del protocolo para la gestión de documentos electrónicos van a encontrar la lista completa de especificaciones. De manera complementaria, frente a este tema de la digitalización, mencionar, porque también ha sido una consulta recurrente de parte de varios despachos, si los documentos que han digitalizado ya previamente no los han digitalizado de manera independiente, de manera individual, uno a uno, sino que reunieron varios documentos y los digitalizaron formando un solo archivo en PDF, que si esa digitalización es válida o se debe repetir. No se debe repetir, es perfectamente válida mantenerla de esa manera, siempre y cuando, pues, naturalmente los documentos sean legibles. Se puede mantener, en este caso del ejemplo, este único archivo contiene los documentos del 1 al 3, que en el ejemplo de arriba los mostramos de manera independiente. Es válido, lo pueden dejar de esa manera. Si ya hay expedientes digitalizados como un único archivo, los pueden mantener de esa manera. Y cuando se vayan a relacionar en el índice, lo único que vamos a hacer, vamos a devolvernos un poco para... Pensemos en este caso del ejemplo del índice, que estos tres documentos relacionados con un desacato los digitalizaron como un único cuaderno, que se llama de esa manera. Entonces, en el índice, como ya no son tres archivos, sino es uno solo, lo vamos a relacionar como una única fila y lo vamos a llamar con el nombre que ustedes consideren, que cada despacho considere más apropiado para dar una idea clara de lo que contiene ese archivo. En este caso, por ejemplo, lo llamaríamos cuaderno de desacato. Seguramente, claro, ya no va a tener 3 páginas, 7 y 2, sino que va a tener la sumatoria, ¿cierto? Va a tener 12 páginas ese archivo. Esto se nos va a recalcular automáticamente de nuevo, la página de inicio, la página fin, sigue siendo un documento en PDF digitalizado. Y aquí, si es necesario, si de pronto el nombre con el que está denominado no puede dar una idea muy clara de lo que contiene, en el campo de observaciones perfectamente podemos describir los documentos que contiene. Otra cosa importante respecto a las fechas. Cada documento tenía una fecha, visto de manera individual, cada documento tenía una fecha de inicio, de creación, digamos, de ese documento. Para efectos de
archivos que están contenidos varios en un mismo PDF, pues vamos a registrar aquí la fecha del primer documento, del documento más antiguo, y la fecha del documento más reciente que contiene ese archivo. En este caso, podríamos escribir, y la recomendación es escribir algo como de la misma fecha, que fue el documento inicial, 15 de octubre de 2020, y podríamos escribir a 20 octubre de 2020, que veíamos que de estos tres documentos que utilizamos de ejemplo, el 20 era la fecha del más reciente. Entonces, de esa manera, registraríamos toda la información en una misma fila. Podríamos, en este caso, ya eliminar esas siguientes dos filas, y de esa manera aprovechamos los trabajos, los avances que ya han realizado los despachos judiciales, no es necesario repetirlos, y lo indicaríamos de esta manera en el protocolo. En cuanto a las series y subseries documentales, que son importantes para esa clasificación de la información y la marcación de las carpetas que van a contener los expedientes, indicábamos que la relación completa de series y subseries que se derivan de las tablas de retención documental que la rama judicial tiene aprobadas, la relación completa la van a encontrar también en el protocolo de gestión de documentos electrónicos. Es el anexo número 1. Ahí encuentran toda la relación de las diferentes series y subseries que están aprobadas para los despachos judiciales. Sin embargo, si cualquier despacho judicial detecta que determinado tipo de proceso judicial que requiere incluir, que requiere manejar de esta manera, no lo ve, digamos, que esté contenido dentro de estas series y subseries, es decir, que no está contemplado en la tabla de retención documental que se maneja actualmente para ese despacho judicial, perfectamente nos escribe al mismo correo de expediente electrónico indicando que se solicita la creación de determinada serie o subserie documental para clasificar este tipo de procesos que no se pueden clasificar con las series que existen en la actualidad. Eso es posible. Las tablas de retención están sujetas en todo momento a ser actualizadas con nueva información que surja o con información que en el momento original en el que se levantaron las tablas, pues de pronto no fue contemplada por alguna razón. Entonces, por favor, nos escriben inmediatamente solicitando el ajuste o la actualización de esa tabla de retención documental y pues nos cuentan allí, digamos, la debida justificación, es decir, qué tipo de proceso es el que se quiere incluir y que no ven en la actual relación de series y subseries. Vimos cómo esa estructura del expediente electrónico, entonces basada en carpetas y subcarpetas, la vamos a encontrar de esta manera: una primera carpeta con series y subseries, unos segundos niveles de carpeta con el expediente electrónico identificado con los 21 o 23 dígitos, digamos, correspondientes al expediente, y dentro de esta carpeta ya vamos a encontrar los diferentes documentos que conforman ese expediente. Para responder también a inquietudes que nos han presentado, quiero aclarar dos temas importantes. Primero, el cambiarle el nombre a un archivo, es decir, recibimos de un sujeto procesal, recibimos de cualquier parte de un agente externo un archivo con un determinado nombre y nosotros le vamos a cambiar ese nombre para seguir, digamos, esas pautas de nombramiento de los documentos que hemos visto, para agregarle este 01, para quitarle espacios, para quitarle tildes. Cambiar el nombre de los archivos no afecta la integridad del documento, porque no estamos alterando la información que contiene el documento, que es lo que protege, digamos, la característica de la integridad. El nombre del archivo es una característica externa de la estructura del archivo, pero no afecta para nada la integridad. Entonces pueden cambiar el nombre de los archivos que se reciben de origen externo sin que eso represente ningún problema. De esa misma manera, los documentos que ustedes reciben firmados electrónicamente, remitidos pues por parte del aplicativo que se creó para este efecto, cuando ustedes reciben un documento, ustedes han enviado inicialmente un documento en formato Word, el aplicativo lo convierte a PDF automáticamente, genera la firma electrónica y se los envía a sus bandejas de correo electrónico. Igual con ese caso,
pueden cambiar el nombre de ese PDF que reciben con el archivo firmado electrónicamente y eso no genera ningún inconveniente. Cuando ustedes van a validar en el aplicativo, con la opción que hay de validar si el documento es original, aunque ustedes le hayan cambiado el nombre del archivo, si la información permanece intacta, la información del documento permanece intacta, el aplicativo va a decir que el documento efectivamente es original. Entonces no hay ningún inconveniente con esos nombres. Y respecto de la ordenación de los documentos dentro de cada expediente. Nos han preguntado también en algunas ocasiones que en tal ejemplo se veía primero la acción de tutela y después el acta de reparto, pero eventualmente en otra parte del protocolo se veía diferente. Claro, es posible porque esta disposición de los documentos simplemente está aquí representada a manera de ejemplo, a manera de ilustración, para ver la conformación de carpetas y subcarpetas. Pero siempre, en todo caso, en cualquier tipo de expediente de acción constitucional, en cualquier tipo de expediente judicial, el orden de los documentos va a ser el que marca la misma realidad, es decir, el orden cronológico en el que se fueron generando derivado de las actuaciones judiciales. Entonces, digamos que aquí a nivel del protocolo no establecemos un determinado orden X o Y, sino que en cada despacho judicial se van ordenando cronológicamente dependiendo del momento en el que fueron generados. En cuanto al índice del expediente electrónico, veíamos pues que es la garantía para la integridad de que el expediente se encuentre completo, que allí deben estar identificadas la totalidad de los documentos que componen el expediente judicial debidamente ordenado, como ya lo vimos, y que una vez terminado el proceso y cerrado el expediente judicial, el índice se debe guardar como PDF, firmar electrónicamente y almacenar en la misma carpeta que contiene los demás documentos. Aclaración importante frente a este tema. En un principio, el aplicativo de firma electrónica solo permitía cargar documentos en formato Word. Eso quiere decir que quedábamos, digamos, un poco débiles al decir que el índice se convierta en PDF y luego se firme. Ya en este momento y desde hace algunas semanas, el aplicativo de firma electrónica también permite firmar documentos que se envíen en formato PDF. De esa manera ya no hay ningún inconveniente para firmar el índice. Lo tenemos en formato Excel, lo convertimos a PDF, como ya vimos anteriormente, y ese PDF lo cargamos en el aplicativo de firma electrónica para generar la respectiva firma. Otra indicación importante frente al índice es que cuando el índice lo tenemos, vamos a ir a nuestro OneDrive, cuando el índice lo estamos trabajando ya en nuestro, aquí tenemos nuestro índice de ejemplo. Mientras el expediente está en trámite, se está conformando, siempre lo vamos a tener en formato Excel. No lo podemos convertir antes a PDF porque si no, no vamos a poder editarlo. Y como lo vamos a tener aquí en formato Excel, siempre que lo vayamos a abrir para agregar un nuevo elemento, si le damos clic, inicialmente el sistema nos lo abre en el aplicativo web de Excel, pero este aplicativo tiene algunas funcionalidades no admitidas o algunas funcionalidades que están restringidas. Para no tener ningún inconveniente en la edición de este formato Excel, siempre le vamos a decir aquí en esta opción que nos aparece en la parte de arriba de nuestro aplicativo, abrir en la aplicación de escritorio. Le damos clic allí y el sistema, en este caso tengo abierto este archivo lo voy a cerrar. Le vamos a decir abrir en la aplicación de escritorio. El sistema entonces nos abre el índice en la aplicación de escritorio ya no web y contamos con todas las funcionalidades y no se nos va a presentar ningún inconveniente para editarlo. Con una gran ventaja, que fíjense que no hemos descargado el archivo de nuestro equipo, simplemente le hemos dado a abrir en la aplicación de escritorio y aquí podríamos editarlo. Por ejemplo, yo aquí ven ustedes que aquí ya no tenemos filas al final disponibles. Yo con esta opción de insertar fila, voy a agregar varias filas. Agregué ahí 4 filas. Cuando terminé de editar, cualquiera que sea la edición, terminé de editar, simplemente cierro este archivo. Vamos a ver que el archivo que está en la versión web, simplemente le damos recargar, damos actualizar esta página web.
Y automáticamente vemos, en este caso las 4 filas nuevas, automáticamente vemos cualquier cambio que hayamos hecho en esa versión de escritorio. Entonces es una manera muy fácil de, sin siquiera tener que guardar el archivo en nuestro equipo, darle a abrir en aplicación de escritorio, hacer cualquier ajuste que automáticamente se nos va a ver reflejado en nuestro índice. Otro tema, bueno, frente al índice, esto lo van a encontrar en el instructivo, cómo reflejar documentos cuando son audiencias virtuales. Vimos que cualquier documento que no sea de texto, audios, videos, grabaciones, las vamos a identificar con el nombre que corresponda. La única diferencia es que aquí en número de páginas, en esta columna de número de páginas, la vamos a marcar como una página. Aquí vamos a escribir el formato que corresponda, para el caso de audiencias virtuales, generalmente MP4, por ejemplo. Y aquí en observaciones vamos a indicar el repositorio donde está la información, porque cuando se trata, por ejemplo, de repositorios institucionales como Cícero, pues no tiene, digamos, no hay ninguna necesidad en copiar los archivos desde el repositorio de Cícero para pegarlos en OneDrive. Simplemente aquí vamos a relacionar que el archivo está en Cícero y vamos a indicar el link en el que se puede acceder a ese archivo, a esa grabación. Esas aclaraciones frente al tema del control de expedientes. Y como último tema, que nos han preguntado también bastante, de el por qué utilizar como repositorio para estos efectos OneDrive y no SharePoint. Sobre esto consultamos lo correspondiente con la unidad de informática, ya se trata además temas técnicos de competencia de la unidad, y ellos y a su vez con los ingenieros de Microsoft, la respuesta que se tiene, digamos, oficial frente a esto es la siguiente. Tanto OneDrive como SharePoint tienen funcionalidades similares para el cargue de carpetas, para la clasificación de los documentos, para arrastrar y cargar allí documentos. Sin embargo, SharePoint no tiene algunas funcionalidades que son necesarias para poder compartir los documentos con usuarios externos a la rama judicial, cosa que es muy importante porque siempre vamos a tener que brindar acceso a los sujetos procesales que lo requieren y que tienen, pues, que deben tener acceso a esa información. SharePoint en este momento, los consultores de Microsoft van a trabajar en el tema para ver si a futuro en SharePoint se puede contar con esa funcionalidad, pero en ese momento SharePoint no lo permite, mientras que en OneDrive sí podemos, y de acuerdo con lo que se vio en la pasada videoconferencia, sí podemos dar acceso a cualquier persona externa a la organización de manera controlada, evitando cualquier modificación de la información por parte de ese tercero. Son funcionalidades con las que ya cuenta OneDrive, entonces esa es la razón por la que en este momento, de manera, digamos, dada la emergencia y la necesidad de contar ya con un repositorio, se escogió este repositorio de OneDrive. Nos han preguntado cuál es la capacidad del OneDrive. Cada cuenta de correo electrónico institucional tiene en principio 1 tera, es decir, 1000 gigas de capacidad para guardar documentos. Eso ustedes lo pueden observar aquí en la parte de abajo, la parte inferior derecha de sus equipos, en este panel inferior, en esta nube azul. La nube azul que aparece es generalmente la nube del Consejo Superior. Y ustedes le pueden dar clic derecho a esa nube, le pueden escoger esta opción de configuración y van a ver que en esta parte, aquí arriba, donde estoy marcando, dice, en este caso particular de la nube asociada a mi cuenta, se han usado 333 gigas de un total de 1024 gigas del almacenamiento en la nube. Entonces, toda cuenta, en principio, toda cuenta de correo electrónico institucional que estamos utilizando pues, para almacenar en OneDrive tiene 1 tera de capacidad, lo cual hasta el momento y según el seguimiento que permanentemente hace la unidad de informática, hasta este momento la gran mayoría de cuentas y de espacios en OneDrive se encuentran con buena capacidad de almacenamiento, es decir, no hay preocupaciones inmediatas de congestión de las cuentas. Sin embargo, también nos han informado desde la unidad de informática que aquellas cuentas que ya
digamos, reflejan algún nivel importante de ocupación. Para esas cuentas, la unidad de informática hace el respectivo seguimiento, estudio, y es posible ampliar la capacidad esa capacidad de 1 tera. Entonces, quería compartirles también eso, el espacio con el que contamos. SharePoint siempre será una alternativa en caso tal que OneDrive, por ejemplo, por capacidad ya no tuviera digamos, posibilidad de usarse mucho más a futuro. SharePoint siempre será una buena alternativa, pero en este momento, por las razones que les cuento de compartir archivos, el repositorio indicado es OneDrive. Y una prueba muy rápida que quiero hacer solo en 1 minuto sobre algo que también nos han preguntado, y es, bueno, yo vengo cargando la información en SharePoint, entonces, ¿cómo la paso a OneDrive? Se pasa de una manera realmente muy sencilla. Vamos a cerrar esos archivos. Vamos a abrir nuestro OneDrive en una nueva pestaña y vamos a abrir también nuestro SharePoint en una nueva pestaña. Si tenemos en cualquier sitio de SharePoint, voy a irme aquí a unos documentos que tenemos como de prueba. Si tenemos unos documentos, unas carpetas que ustedes iniciaron en su sitio de SharePoint y ahora por las razones que les cuento, pues lo van a seguir manejando en OneDrive, lo único que hay que hacer es seleccionar la carpeta o carpetas que sean del caso, y aquí en los 3 puntos que nos aparecen enfrente en las opciones adicionales, vemos que aparece la opción de mover esa información a otro lugar o copiarla en. Ustedes pueden decidir si simplemente la copian de manera que también la conservan en SharePoint o la mueven, es decir, la quitan de SharePoint y la pasan a OneDrive. En este caso vamos a decirle copiar en, y en el menú de la izquierda les aparece, digamos, como primer lugar la opción de Tu OneDrive. Vamos a seleccionar OneDrive. Vamos a decirle que nos la pegue aquí, donde están las carpetas de acciones constitucionales y expedientes de procesos judiciales. Esta carpeta que estamos copiando se llama expediente prueba 02. Le decimos copiar. Él hace la copia y cuando nos vamos a nuestro sitio de OneDrive, que es este, y entramos a archivos de gestión, vemos que ya se copió inmediatamente la carpeta de expediente prueba 02, que antes no estaba en esta ubicación, sino que la acabamos de copiar desde SharePoint. Igual movimiento se puede hacer si tienen documentos cargados en grupos de Teams, SharePoint o cualquier, digamos, aplicativo de estos, porque justamente comparten el mismo ecosistema de Office 365. Entonces, el moverlos de un lugar a otro no representa ningún inconveniente. Por último, para terminar esta videoconferencia de repaso, de énfasis en algunos temas y aclaración de algunos otros, recordarles que las 4 videoconferencias que se destinaron, digamos, al tema del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, una vez la Escuela Judicial las edite, las cargará y estarán disponibles para consulta en cualquier momento en el portal web de YouTube de la Escuela Judicial, en esta dirección electrónica. Van a estar allí cargadas en próximos días las cuatro videoconferencias, las del 18 de agosto, 21 de agosto, tal vez 27, no recuerdo la fecha de la tercera, y la de hoy, 2 de septiembre. Las 4 van a estar allí disponibles. Informarles también que desde el CENDOC, en el sitio web del CENDOC, creamos un espacio específico para los documentos que tienen que ver con gestión de documentos electrónicos. En esta dirección electrónica ustedes van a poder acceder directamente a esa información. También pueden acceder siguiendo la ruta que vamos a ver en este momento. Cuando ustedes están en el home de la rama judicial, esta es la página principal de la rama judicial, vamos a venir aquí al Consejo Superior de la Judicatura, que está en la primera pestaña superior. Dentro del Consejo Superior de la Judicatura, vamos a ver que hay un cajón para las unidades del Consejo Superior. Allí en unidades, en primer lugar, van a encontrar ustedes el Centro de Documentación Judicial CENDOC. Y dentro del CENDOC, por último, van a encontrar que aparece la opción de gestión documental.
En gestión documental ustedes van a poder encontrar el programa de gestión documental de la rama judicial, las tablas de retención documental, pero el sitio más recientemente creado y de interés, digamos, mayor para ustedes en este momento es este cajón de gestión de documentos electrónicos. Allí hasta la fecha, vamos a ir cargando más información, pero hasta la fecha hemos dispuesto la circular 2027, que fue mediante la cual se expidió el protocolo completo y el formato del índice del expediente judicial electrónico. Sobre este formato y sobre dónde se encuentra ese formato de índice, nos han hecho muchas preguntas. Entonces, quise también aprovechar este espacio para informarles que en este espacio de gestión de documentos electrónicos van a encontrar tanto el protocolo como el formato del índice para su utilización. Recordarles que tenemos este correo electrónico, apoyo@sendoc.ramajudicial.gov.co, destinado exclusivamente a recibir y atender todas las inquietudes que ustedes tengan sobre este protocolo y sobre las pautas vistas. Y por último, las inquietudes que puedan tener ya específicas de tipo técnico sobre firma electrónica. Hay dos niveles, digamos, de atención establecidos. El primer nivel es a través de los ingenieros seccionales. Cada seccional, a través de sus ingenieros, brinda ese soporte técnico de primer nivel. Y si ya se requiere una atención de segundo nivel, la unidad de informática de la dirección ejecutiva ha dispuesto este correo electrónico para atender las inquietudes, ya no sobre el protocolo en general, sobre las pautas de gestión documental, sino específicamente las dudas técnicas sobre firma electrónica. De esta manera, damos por terminada la videoconferencia del día de hoy, recordando que estas son pautas que de todos nosotros depende poder desde ya ser protagonistas en un proceso de transformación digital de la justicia, poder desde ya garantizar características muy importantes para todos los documentos que manejamos en los despachos judiciales. Reiterarles más bien la disposición permanente del Centro de Documentación Judicial para acompañarlos en el proceso y para resolver las inquietudes que vayan surgiendo en adelante. Y agradecer nuevamente, por supuesto, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Unilla por estos espacios que nos ha permitido para socializar estos lineamientos, este protocolo y estas pautas. Y agradecerles de nuevo también a todos los asistentes, no solo a esta, sino a las 4 videoconferencias sobre el tema que podrán encontrar próximamente en el canal de YouTube. Y en este momento, pues doy por terminada mi intervención del día de hoy y le doy paso a la doctora Mónica para sus palabras de cierre de la actividad. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Alexander Colmenares por tan detallada síntesis sobre el protocolo para la gestión de documentos electrónicos que como quedó demostrado, es un procedimiento de fundamental necesidad para todos nuestros funcionarios judiciales, pues en esta época de confinamiento y por lo tanto de trabajo en casa, esta clase de herramientas para el manejo de documentos electrónicos nos permiten cumplir con un trabajo más eficaz para el cumplimiento de los fines misionales de cada una de las dependencias de la rama judicial. Quiero agradecer a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia virtual y por supuesto al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de noticias de interés. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Colmenares.